El fascismo es una ideología política caracterizada por el autoritarismo, el nacionalismo y un liderazgo dictatorial. Surgió a principios del siglo XX como una respuesta a la inestabilidad social y económica en Europa. El término facha es un término coloquial comúnmente utilizado en España y América Latina para describir a alguien que apoya o simpatiza con las ideologías fascistas. En inglés, a menudo se traduce como fascista. El fascismo y ser facha están estrechamente relacionados, ya que ambos se refieren a la ideología y los individuos que se adhieren a las creencias fascistas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los fascistas pueden identificarse como facha, ya que es un término más informal. El fascismo se caracteriza por varios principios clave. Primero, promueve un fuerte poder centralizado en manos de un solo líder o élite gobernante. Este líder es visto a menudo por los partidarios como una figura carismática que encarna los ideales de la nación. Segundo, el fascismo enfatiza el nacionalismo extremo y la creencia en la superioridad de la propia nación o etnia. Esto puede conducir a la xenofobia y al deseo de proteger la pureza de la nación al excluir u oprimir a los extraños percibidos. Tercero, el fascismo rechaza la democracia liberal y la noción de derechos y libertades individuales. En cambio, aboga por una sociedad altamente jerárquica, donde los intereses de la nación se colocan por encima de los derechos de los individuos. Cuarto, el fascismo a menudo promueve un fuerte énfasis en el militarismo y glorifica la guerra y la fuerza militar. Esto está ligado a la idea de la nación como una fuerza poderosa y dominante en el mundo. Quinto, el fascismo se caracteriza típicamente por un sistema económico corporativista, en el cual el Estado controla y coordina todos los aspectos de la economía. Esto implica una estrecha cooperación entre el gobierno, las corporaciones y los sindicatos. Ahora vamos a discutir el término facha y su uso. En España y América Latina, el término tiene connotaciones históricas y políticas, especialmente relacionadas con los regímenes de Francisco Franco en España, y los dictadores militares en los países de América Latina. Llamar a alguien facha implica que tienen puntos de vista de derecha, nacionalistas y autoritarios. A menudo se usa como un término despectivo para criticar o marginar a individuos o grupos asociados con ideologías fascistas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso y el significado del término pueden variar en diferentes regiones y contextos. En algunos casos, también puede ser reclamado o utilizado como una insignia de honor por personas que se identifican con orgullo con ideologías de extrema derecha. Es esencial abordar las discusiones sobre el fascismo y ser facha con matices y sensibilidad. Si bien el término se puede utilizar para condenar o criticar ciertas creencias políticas, también es crucial promover el diálogo constructivo y la comprensión entre diferentes perspectivas. Examinando los aspectos históricos e ideológicos del fascismo, y entendiendo el contexto en el que se utiliza el término facha, podemos navegar mejor y contribuir a las discusiones sobre estos temas complejos e importantes. Los regímenes fascistas a menudo dejaron un legado arquitectónico duradero caracterizado por la grandeza y la sensación de poder. Edificios como el Palazzo della Civiltà Italiana en Roma, Italia, y el Estadio Olympia en Berlín, Alemania, fueron diseñados para evocar un sentido de dominio y control. El ascenso del fascismo en el siglo XX fue influenciado por varios factores, incluyendo la inestabilidad económica, disturbios políticos y sentimientos nacionalistas. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión proporcionaron un terreno fértil para el crecimiento de los movimientos fascistas en muchos países. El fascismo surgió como una respuesta a las amenazas percibidas a la identidad nacional y la estabilidad. Buscó restaurar el orden, suprimir la disidencia y promover un sentido de unidad nacional. La capacidad de los líderes fascistas para explotar los temores y quejas sociales jugó un papel importante en su ascenso al poder. Uno de los líderes fascistas más infames de la historia fue Adolf Hitler, quien llegó al poder en Alemania en la década de 1930. El partido nazi de Hitler abrazó ideologías fascistas e implementó políticas que llevaron a la persecución y genocidio de millones durante la Segunda Guerra Mundial. La apelación del fascismo a las masas se puede atribuir a su capacidad de movilizar sentimientos nacionalistas, prometer estabilidad económica, etc., y presentar un líder fuerte que podría restaurar un sentido de orgullo y poder a la nación. La propaganda, las manifestaciones y las exhibiciones militaristas se utilizaron para cultivar un sentido de unidad y reforzar la ideología fascista. El impacto del fascismo en la sociedad fue de gran alcance y a menudo devastador. La supresión de las libertades civiles, la focalización de los grupos minoritarios, y la restricción de las libertades individuales crearon un ambiente de miedo y opresión. La influencia del fascismo se extendió más allá de las fronteras nacionales. La extensión del fascismo durante los años 1930 y los años 1940 llevó a la ocupación de varios países europeos, incluso la invasión de Italia de Etiopía, y la extensión de Alemania de sus territorios. La oposición al fascismo surgió tanto a nivel nacional como internacional. Los movimientos de resistencia, como la resistencia francesa y los partisanos italianos, participaron en actos de sabotaje, espionaje y guerra de guerrillas para socavar los regímenes fascistas. La derrota de los regímenes fascistas en la Segunda Guerra Mundial llevó a un periodo de ajuste de cuentas, y el desarrollo de organizaciones internacionales destinadas a prevenir el resurgimiento de tales ideologías.
Las Naciones Unidas, fundadas en 1945, buscaron promover la paz, proteger los derechos humanos y prevenir la propagación del fascismo y otras formas de extremismo. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el fascismo continuó siendo vilipendiado y condenado por la comunidad internacional. Los esfuerzos para educar y crear conciencia sobre los peligros de las ideologías fascistas se han llevado a cabo a través de programas educativos, museos y sitios conmemorativos dedicados a las víctimas del fascismo. Sin embargo, el fascismo y sus variantes han persistido en diversas formas, y continúan representando una amenaza para la estabilidad global y la democracia. Continúan surgiendo instancias de movimientos extremistas y grupos de odio que defienden ideologías fascistas, lo que requiere una vigilancia y acción continuas para contrarrestar su influencia. Comprender el contexto histórico y las características del fascismo es crucial para reconocer sus peligros potenciales y prevenir su resurgimiento. Al examinar las ideologías que sustentan los movimientos fascistas, las sociedades pueden trabajar para promover la inclusión, la tolerancia y la justicia social. La lucha contra el fascismo requiere un esfuerzo colectivo y un compromiso para defender los valores democráticos y los derechos humanos. Implica desafiar y desmantelar los sistemas de opresión, promover la diversidad y la igualdad, y fomentar una cultura de respeto y comprensión. En conclusión, el estudio del fascismo y la comprensión de lo que significa ser facha son esenciales para navegar por las complejidades de las ideologías políticas y su impacto en la sociedad. Al explorar el contexto histórico, las causas y las consecuencias del fascismo, podemos comprender mejor sus peligros y trabajar para construir un mundo más inclusivo y justo.